Bueno, y continuamos con Henry Ramos Alup, secretario general del Partido Acción Democrática. Había una pregunta por allí con respecto a si era posible, no era conveniente participar en la constituyente como una vía de promover los cambios en el país, ¿no? Si es que los cambios económicos, sociales y políticos no necesitan de ninguna constituyente, sino de medidas económicas concretas. Tú vas a aumentar la producción, vas a aumentar el comercio, vas a aumentar las exportaciones no tradicionales con una constituyente. Eso lo modificas y lo mejoras y sales de este desastre con medidas económicas concretas, cambiarias de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros, fortaleciendo la producción nacional, fomentando la agricultura, etcétera, sin tanto plan, sin tanto programa, sin tanto enunciado vago y teórico, que al fin, después de 18 años, han concluido en un perfecto fracaso. Para eso tú no necesitas constituyente. Sin embargo, el gobierno ha promovido esa iniciativa y puede ser que cristalice. Vamos a suponer que esa iniciativa cristaliza y se elige una asamblea constituyente, produce los cambios que el gobierno quiere producir. Mira, fíjate, vamos a detenernos un poco en el tema. Porque yo creo que el gobierno, en primer lugar, nadie en su sano juicio puede aceptar que si tú tienes elecciones vencidas, para lo cual no requieres ningún trámite, ninguna solicitud, nada, porque están en la Constitución. Si tú tienes elecciones vencidas, como las de gobernadores, que se han debido hacer en diciembre, y ya estamos en mayo y no se ha hecho ninguna, ¿a qué esa propuesta de ahora elegir una vagarosa y vaporosa asamblea constituyente que amerita una serie de pasos, entre ellos electorales, por mucho que el gobierno quiera comprimir y sectorizar la elección y convertirla en una elección en familia, casi en una elección del PSV? La pregunta sigue siendo, si tienes unas elecciones vencidas, ¿qué es eso de que vas a hacer una constituyente? Simplemente una bicicleta para no hacer las elecciones vencidas porque no te quieres contar. Y solo te quieres contar en las elecciones que tú previamente tengas garantizado que puedes ganar, que es la constituyente que están invitando. Pero fíjate, por las informaciones que tenemos del gobierno, por cierto que el análisis que voy a hacer, tampoco me voy a zambullir en la Constitución a leer artículos por artículos y empezar a hacer comentarios jurídicos constitucionales, porque la inmensa mayoría de los venezolanos que están adentro y que están fuera del país no son constitucionalistas y ameritan que se les exponga de manera muy clara, muy sencilla y muy diáfana esta trampa del gobierno. Tú, para modificar la Constitución, tienes tres formas, que están en la misma Constitución del 99, que son la enmienda, la reforma y al final la constituyente. La constituyente es para hacer una nueva Constitución. Así es. ¿Qué nos ha dicho el gobierno en este momento? Por la información fragmentaria y contradictoria que tenemos. Bueno, que con la constituyente no pretenden reformar la Constitución, sino modificar algunos de sus aspectos. Bueno, lo cual sería una reforma o una enmienda. Así es, te la voy a leer. Fíjate lo que dice la enmienda, artículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. Ergo, si tú quieres modificar algunas cosas, tienes la vía de la enmienda. Claro, después que la propia Constitución te señala quiénes tienen la iniciativa de la enmienda, la tiene el Ejecutivo, la tiene la Asamblea, etc. Y la ciudadanía. Te dice lo siguiente: para una enmienda, el Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los 30 días siguientes de su recepción formal. Para la enmienda, que es una modificación de la Constitución para adicionar o suprimir o arreglar algo en pequeña escala, te dice que después hay que hacer referéndum. Referéndum para que la gente diga, el soberano, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la enmienda. Segundo paso, la reforma. ¿Qué te dice la Constitución vigente de la reforma? Te dice que la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Esto es lo que ha dicho el gobierno que quiere hacer. Una reforma. Ahora, si estás proponiendo una reforma, ¿por qué no lo haces por reforma y estás hablando de constituyente? Porque la reforma se discute en la Asamblea Nacional. Y como ellos no tienen el control de la Asamblea Nacional, entonces no quieren que se discuta la reforma en la Asamblea Nacional. Pero además de la reforma, dice la Constitución lo siguiente: el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción. La enmienda, que es una modificación pequeñísima, se somete a referéndum popular. La reforma, que es una modificación más amplia sin alterar la estructura constitucional,
también se somete a referéndum popular. La tercera vía es la constituyente. Bueno, la constituyente, que es lo más grueso, amerita... Para una reforma integral, para un cambio completo incluso del sistema político. Tiene dos pasos. La Asamblea Constituyente tiene dos pasos. Primer paso, la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? La propuesta de vamos a hacer una constituyente. Esa propuesta, quien la convoca no es quien la pide, sino el soberano. Por eso es que se hacen las preguntas al soberano. ¿Usted quiere constituyente? ¿Sí o no? ¿Y usted quiere estas bases comerciales? ¿Sí o no? Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno. Quiere hacer una constituyente que no es constituyente sin consultarle a la gente. Ni si quiere o no la constituyente, ni si acepta o no las bases comerciales que está proponiendo el Ejecutivo. Imagínate tú que la Asamblea diga, convoco una constituyente. ¿Con cuáles bases comerciales? Con las que a mí me da la gana y no las consulto con nadie. ¿Quiénes son los electores? Los que yo digo y no los consulto con nadie. O el 15% de la población que lo puede hacer también. Así es, pero fíjate. Pero puede ocurrir, Henry, que el gobierno decida acoplarse a lo que plantea la Constitución. Si eso ocurre, la Asamblea, la oposición debe participar, ¿o no? Pero es que no está ocurriendo y por eso es que la oposición no participa. Pero si mañana ocurre, si mañana se reúnen... Bueno, si mañana el gobierno dice, esta constituyente que yo propuse que no es constituyente no va, vamos a hacer una constituyente como la que está en la Constitución, consultando a la gente si la quiere o no, y consultando con la gente las bases comerciales, vamos a la constituyente, encantado de la vida. Pero eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es, no consulto con nadie, la constituyente la impongo yo y las bases comerciales son las que yo digo. Mira, vamos a otro extremo. Suponte que la constituyente no la esté convocando el gobierno. Que sea por iniciativa popular, por ejemplo. Está constituyente prefabricada para ganar ellos como les dé la gana. Suponte que la iniciativa de convocar la constituyente sea del 15% de los electores. Es tan enfática la Constitución aquí que hasta cuando lo promueve el 15% de los electores hay que someterla a ver si el restante cuerpo electoral, que es el 85% restante, la aprueba, porque si no, tú le estarías dando solo al 15% el derecho de hacer lo que le dé la gana. Cuando la constituyente la promueve el 15% de los electores, que es la iniciativa popular, aún en ese supuesto, tú tienes que consultar con la totalidad del cuerpo electoral si quieres que se haga la constituyente y cuáles son las bases comerciales. Fíjate, en estos días escuché, creo que fue Aristóbulo Istúriz, decir, no, si hay que consultar a la gente es perder el tiempo. Caramba, Aristóbulo. Por Dios, Aristóbulo, consultar con la gente, con el soberano, es perder el tiempo. No, yo creo que no. Yo creo que perder el tiempo es hacer las cosas sin consultar con el pueblo, es al revés. Fíjate, y escuchar a Aristóbulo también decir que cuando se promovió la constituyente del 99, era porque no estaba prevista en la Constitución, y por eso se consultó al pueblo. Señor, si cuando no estaba prevista en la Constitución, consultaste con el pueblo, con mayor razón tienes que consultar con el pueblo después que la constituyente está consagrada en la Constitución, porque la Constitución dice que hay que consultar al pueblo. Aquí tú no puedes invocar ni siquiera un vacío constitucional. Fíjate la Constitución del 99, que fue la de Chávez. Hicieron dos preguntas. Primera pregunta, al pueblo, al soberano. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta fue, Chávez propuso las bases comerciales, claro, pero se consultó, incluso fue el TSJ que le hizo observaciones. Claro, el TSJ y el Consejo Nacional Electoral modificaron las preguntas, las dos preguntas. Las dos preguntas, pero la pregunta segunda también se consultó con el pueblo. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24 de 1999 y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número tal de fecha tal? Y ambas cosas se consultaron.